Mientras ustedes le dan compartir a esta transmisión, entonces nosotros vamos saludando a los que ya se van conectando. Recuerden ustedes, los que han estado en secuencia con nosotros, todos estos, cada miércoles que podemos hacer la transmisión, que estamos en un tiempo de oración, pero que la oración la estamos basando en oraciones que van al conocimiento y al entendimiento más allá del sentimiento o de la emoción, que por largos años la iglesia ha estado orando en base a sentimientos y a emociones y muy alejadas del entendimiento y del conocimiento de la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. En el nuevo pacto la oración está redireccionada a una sola persona. La oración en sí es una persona. El Padre no admite otra cosa o a alguien más, corrijamos la expresión, que no sea su Hijo Jesucristo. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que el único que tenemos como abogado es a Jesucristo y que el único que conoce e intercede por nosotros con aquellas cosas que no podemos comprender es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces nosotros, basándonos en ese entendimiento, en ese conocimiento que nos pertenece a la generación de los hijos de Dios, que nos pertenece a la generación que está y que fue comprada en la cruz y que fue resucitada junto con Cristo, que pertenece al nuevo pacto, entonces tenemos que reestructurar toda nuestra liturgia de oración para saber qué es en sí lo que significa la oración para nosotros y por qué debemos orar y qué debemos orar. Sé y entiendo que es complicado que esta estructura se derribe de un día para otro. De hecho, sé que es un proceso, pero que cada día a través del entendimiento y de la obediencia nosotros podemos tener cada vez mayor claridad de lo que Dios espera que nosotros oremos cuando nos reunimos, sea individual, cuando sea en la congregación, pero que hagamos una oración entendida. Por eso es que Santiago lo escribió y lo aclaró, que nosotros no recibíamos porque no sabíamos pedir, pero el no saber también tiene una implicación. ¿Por qué no sabemos pedir? Porque a lo largo de los años, lo vuelvo a repetir, hemos estado orando basados en emociones y en pasiones y no en entendimiento y en conocimiento. De hecho, la semana pasada les comentaba y les decía que debemos tener mucho cuidado cuando oramos con emociones, porque con esa emoción podemos influenciar a otras personas y la influencia que podamos tener sobre otras personas cuando oramos con la emoción, entonces la podemos llevar a cometer errores, la podemos llevar a tomar decisiones equivocadas porque está basada en emociones, no en el entendimiento de la voluntad de Dios. Entonces, esto es una cuestión de la madurez espiritual que los hijos de Dios vamos adquiriendo a medida que el Espíritu de Dios nos va dando entendimiento. No podemos orar por emoción ni por pasiones, tenemos que orar con entendimiento. Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos tomado decisiones porque hemos orado con emoción y nosotros mismos hemos creído que dejándonos llevar por esa emoción estamos tomando las decisiones correctas y resulta que no son decisiones en la voluntad de Dios. Que nosotros mismos hemos hecho que cosas ocurran y no necesariamente son la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es la expresión de su Hijo a través de todos nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Bueno, como ya se van conectando algunos otros más,
Aquí donde yo estoy, del lado donde tengo la cámara, a veces no me salen todos los que se están conectando, pero voy a tratar de ver si me dice Miriam Díaz, mi hermana. Qué gusto para mí también saber de ustedes, Juan Carlos, José, Josefina. Qué gusto que nos puedan estar observando, viendo. Y bueno, por favor, denle compartir a esta transmisión. La escuela de oración, entonces, la iniciamos de esta manera. Por favor, si usted tiene allí en su Biblia, ubíquese Juan 15:7. Vamos a partir de este punto sobre el entender de que Dios sí nos oye. Mi Dios sí oye. Mi Dios sí nos escucha. Y esta expresión la tomé de Miqueas 7:7, cuando él dice: yo confiaré porque sé que Dios me oirá. Mi Dios sí escucha. Juan 15:7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Vuelvo a repetir la cita bíblica, Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Quiero que, por favor, usted tome en cuenta que antes del Señor Jesús decirle a sus discípulos que podían pedir todo lo que ellos quisieran, hay dos principios que él establece antes de ese pedir, y era: si ustedes permanecen en mí. El primer principio es permanecer en él, y el segundo principio es que las palabras que él estaba diciéndoles pudiesen permanecer en ellos. Estas dos cosas anteceden al principio de que podemos pedir, porque nosotros los hijos de Dios sí pedimos, sí podemos pedir. Claro que podemos pedir y claro que Dios escucha. Lo que nosotros tenemos que revisar es lo que está antes de que el Señor Jesús les dé la libertad a sus discípulos de pedir lo que quieran. Y mire que bien enfático que el Señor se los dice: pidan lo que quieran y les será concedido. Cuando nosotros empezamos a comprender, es mi expresión, digo así, con aquellos destellos de luz que el Espíritu de Dios nos va concediendo por gracia y por favor, nosotros entonces entendemos la importancia que tiene la oración en el nuevo pacto. En el nuevo pacto no se deja de orar, es falso, no se deja de orar. Lo que se cambia es totalmente la estructura de lo que oramos y por qué oramos. En la oración en el nuevo pacto, entonces, se establece y se pone como fundamento y como base que la oración es una comunión que hay entre padre e hijo y que esa comunión se disfruta. No es una oración que va de sacrificio, de sufrimiento, como algunos de nuestros hermanos la pronuncian, de pagar precio, ¿no? La oración en el nuevo pacto está basada en la comunión de padre e hijo, y que es una comunión que se disfruta. El padre y el hijo que conviven sanamente en un hogar tienen una comunión satisfactoria, disfrutan hablarse el uno al otro. Cuando hay una relación sana, estable, de amor en un hogar, los padres y los hijos no tienen una comunión sacrificada, ni hablan porque no les queda de otra, sino porque está basada en una comunión de amor de verdad. Por eso Jesús, cuando los discípulos antes de la cruz le preguntaron que los enseñase a orar, lo primero que él establece es: ustedes van a orar así: Padre, Padre nuestro. Eso les estaba dando de una vez
una forma y derribando una estructura antigua. En la antigüedad Dios era el guerrero, el que peleaba las batallas, pero ahora en el nuevo pacto, este Dios es Padre, es nuestro Padre. Así que con ese entendimiento, los hijos de Dios entonces llegamos a la oración, entendiendo que por medio de Jesucristo, ahora nosotros tenemos acceso al Padre y que nosotros como hijos podemos tener una comunión que se disfruta su papá y que estamos seguros que nuestro Padre se disfruta con sus hijos. La mejor entonces oración no está basada, ojo, esto es muy claro que usted y yo lo entendamos. La oración no está basada, o la mejor oración no es aquella de los tiempos, es decir, mientras más tiempo pasamos orando, entonces esta es la mejor oración. No es tan cierto. Digo no es tan cierto porque no es un tiempo lo que determina que la oración sea buena. No es aquella oración la mejor, donde derramamos más lágrimas, tampoco es cierto. La verdad es que la mayoría de las veces cuando derramamos muchas lágrimas es porque nosotros estamos acongojados, nosotros estamos quizás atribulados, estamos pasando una situación emocional difícil y la forma de nosotros liberar parte de esa presión emocional es a través del lloro. Entonces, digo la mayoría de las veces porque a veces sí se llora de alegría, de gozo. Entonces, no son las lágrimas lo que hacen que la oración sea mejor. No son las pasiones que le imprimamos, no es cuánto grito, no es cuánto quizás hablamos lengua, los que tienen el don de lengua. No, la mejor oración es la que nace de la voluntad de Dios. Repito eso, la mejor oración es la que nace, escuche, la que tiene su origen en la voluntad de Dios. ¿Y qué creen ustedes? Esa es la oración que consigue respuesta. Por eso es la mejor oración. La mejor oración es la que nace de la voluntad de Dios, porque esa es la oración que consigue respuesta. Así que con esto en mente, entonces leemos nuevamente Juan 15:7. Si ustedes permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. El primer principio que el Señor les ha dado a los discípulos es permanencia, que podamos permanecer en Él, que podamos permanecer nosotros en Él. Y gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, aquella día que Jesús murió, nosotros entonces, luego de su resurrección, vamos a permanecer en Él. Nosotros, si Él no hubiese hecho esa obra perfecta, nunca hubiésemos podido permanecer, porque la palabra permanecer del griego menos o menos, es quedarse en un lugar o una relación, morar, vivir, persistir en ese lugar. Nosotros, sin la obra de la cruz, nunca hubiésemos podido permanecer en el Señor. ¿Por qué? Por eso es que en la antigüedad se cambiaba cada vez y el pueblo cada vez caía, se levantaba, porque no estaba en sus fuerzas poder permanecer, convivir con la presencia del Señor. La presencia del Señor venía, a los profetas les llegaba de tiempo en tiempo, pero ahora los hijos de Dios, por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la gran oportunidad de permanecer en Él. Él nos llevó,
Él nos trasladó a ese lugar glorioso que es su vida. Y nosotros entonces podemos permanecer en Él. Él les dijo, si ustedes permanecen en mí. Así que la perseverancia en la gracia ciertamente es un proceso para nosotros. Es una promesa cumplida en Cristo. Nosotros podemos permanecer en Él. Ya eso es un hecho. En Cristo todos permanecemos aquellos que hemos nacido de nuevo. Ahora nos toca a nosotros desarrollar esa verdad de manera que cada día nosotros tengamos la conciencia, tengamos el entendimiento de que estamos en Él, de que nuestro lugar no es la geografía donde vivimos, de que nuestro lugar no es ni siquiera la casa de las cuatro paredes donde estamos, que nuestro lugar es mayor y superior, que nuestro lugar está en Él. Así que nosotros en este proceso de educarnos, si usted así lo entiende, de educarnos, pero no con nuestras propias fuerzas, sino por medio del Espíritu, entonces podemos permanecer en Él. Y si nosotros podemos permanecer en Él, acuérdense que permanecer es quedarse en un lugar, en esa relación, morar, vivir. Si nosotros podemos permanecer en Él, nosotros lo vamos a conocer, nosotros lo vamos a saber escuchar, nosotros vamos a tener una conexión íntima con Él. Era lo que el Señor les trataba de decir a los discípulos: si ustedes permanecen en mí, nosotros permaneciendo en Él le podemos conocer. ¿Por qué le podemos conocer? Porque estamos viviendo con Él, porque estamos morando con Él, porque estamos establecidos en una comunión, en una relación. Para los hijos de Dios es una comunión en Él. Y si convivimos con Él, entonces le conocemos. ¿Cómo usted conoce a una persona? Cuando empieza a convivir con ella. No hay forma de que usted conozca a alguien si usted no pasa algún tiempo con esa persona. Le conoce su carácter, le conoce cuando está molesto, le conoce cuando está alegre, le conoce cuando está triste. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay convivencia. Y el Señor les decía, para que ustedes puedan pedir lo que quieran, ustedes me tienen que conocer a mí. Y la forma de conocerme a mí es permaneciendo en mí. ¿Cómo entonces podemos permanecer en Él? No es una obra de nosotros primero. La obra es de Él. Él ya la hizo. Nosotros estamos en Él. Ahora nos toca a nosotros educarnos de que nuestra permanencia no es la geografía donde nos tocó vivir, sino el lugar donde Él nos llevó, y es a su vida. Cristo nos incluyó en su vida. Cristo nos llevó de regreso a la casa del Padre, y ese es el lugar donde nosotros debemos permanecer. Y día a día usted y yo nos tenemos que educar en que nosotros estamos en Cristo, de que nosotros vivimos en Cristo. No es lo que tus ojos naturales te permiten ver, el lugar donde tú estás. No, usted y yo estamos en Cristo. Ese es nuestro lugar. ¿Por qué es importante que cada día nos vayamos educando en este entendimiento? Porque, escuche, usted y yo queremos pedirle al Señor, y no hay forma de pedirle al Señor si no lo conocemos. Y la forma de conocerlo es conviviendo, viviendo, permaneciendo en Él. Cuando nosotros entonces conocemos y entendemos más de nuestro Dios, porque permanecemos en Él, estamos en Él,
es más fácil pedir. El pedir no es algo que se nos ponga cuesta arriba, porque le conocemos, sabemos que le podemos decir. De lo contrario pasa lo que dijo Santiago. Nosotros no recibimos lo que pedimos porque no sabemos pedir. ¿Y por qué no sabemos pedir? Porque no conocemos, no le conocemos. Y como no le conocemos, pedimos cosas que Él no nos va a conceder. No crea usted y creamos nosotros, mis amados hermanos, que Dios, porque nosotros hagamos algunos berrinches, Él nos va a conceder nuestras peticiones. Muy claro está ese libro de Proverbios, que es una guía para los hijos, aparte de la grandiosa sabiduría que desarrolla para los hijos de Dios. Ningún padre deja que su hijo sea malcriado porque sabe que viene a ser vergüenza. El Dios de nosotros es un Padre de amor, es un Padre de amor, pero no por eso nos va a conceder caprichos que no están establecidos en su voluntad para que nosotros seamos la expresión que Él tiene, para que nosotros seamos la expresión que Él espera aquí en la tierra. Dios no le concede caprichos a nadie. Y usted dirá, claro que sí, Dios me concedió. Mis amados hermanos, sin temor a equivocarme, los caprichos se los ha concedido usted. Usted emocionalmente ha querido manipular a Dios. Dios no se manipula, así que el que se ha manipulado es usted mismo, porque los caprichos los ha concedido usted y usted cree que esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios no concede caprichos. Yo sé que en algún momento alguno de nosotros, o quizás hayamos escuchado a alguien decir, Dios me ama tanto que hasta los caprichos me concede. Mis amados hermanos, Dios no concede caprichos. Dios tiene un plan establecido y en ese plan está todo lo que nosotros vamos a requerir aquí en la tierra para que podamos mostrar la imagen de aquel que lo llena todo en todos. Y la segunda principio que Dios les establece es permanencia en sus palabras. Dice, si mis palabras permanecen en ustedes, mis palabras, miren esto. Primero les dice, primer principio, si ustedes quieren pedir, conózcanme. Y segundo, si ustedes quieren pedir, mis palabras permanezcan en ustedes. Es muy importante que nosotros entonces nos evaluemos cuáles son las palabras que han permanecido en nosotros. La palabra de aquel que me motiva, la palabra que aquel que creo y me gusta, como me predica o como me habla, o de aquel compañero o de aquel cliente o de aquel vecino. ¿Cuáles son las palabras que han permanecido en nosotros y por las cuales entonces nosotros vamos a la oración? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír. Así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La versión 60 dice, por oír la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo mismo. ¿Sí? Cristo mismo es la palabra de Dios. Y el Señor Jesús le estaba diciendo que mis palabras permanezcan en ustedes. Así que la palabra es el mismo Cristo. Sí, Señor. La palabra es el mismo Cristo diciéndole lo que se habló en mí, lo que mi Padre habló a través de mí, y yo se las estoy ahora comunicando a ustedes, que estas palabras permanezcan en ustedes y que todo lo que ustedes vayan a pedir esté fundamentado en lo que yo soy y en lo que yo les he hablado.
Y unos versículos antes del capítulo 15, el Señor le dice, ustedes separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Ustedes son los que tienen que dar fruto. Y mire que dice que es los que llevan fruto, los que permanecen en Él, no los que oran mucho, no los que gritan mucho, no los que lloran mucho. El que lleva fruto es el que permanece en Él. ¿Por qué? Porque significa que si está llevando fruto es porque está permaneciendo en la mata original, en la mata de uva, en la vid. Así que nosotros debemos entender que las palabras del Señor deben permanecer en nosotros. Por eso, en esa acción del sentido espiritual, si no aprendemos a escuchar, por eso es que dice Pablo, la fe viene por el oír. ¿El oír a quién? A aquel que con la cual convivimos. ¿Y con quién convivimos? ¿Con quién permanecemos? En Cristo Jesús. Si permanecemos en Cristo, entonces le escuchamos, aprendemos a escucharlo. Y si aprendemos a escuchar y escuchar esa palabra que sale de su boca, entonces nosotros tendremos fe y sabremos pedir. Todo está hablado en su Hijo. Las palabras de Jesús eran claras. Dijo, yo soy la vida, la vida. Yo soy el yo soy. Nótese que Jesús usó mucho la forma yo soy. Y esta expresión no era extraña para el momento. Si usted lo lee conmigo en Éxodo 3, 13, 14, se dará cuenta que ese yo soy fue el nombre que Dios le dio a Moisés para que lo presentara frente al faraón. Solo que en el nuevo pacto ya Jesús le dio mayor expresión, le dio cara, le dio rostro a ese yo soy. Éxodo 13, 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mis amados hermanos, esto es glorioso, porque esto se lo dijo Dios a Moisés en la antigüedad. En el nuevo pacto, entonces Jesús viene y dice, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Miren ustedes cómo allá solo se presentó como el yo soy, pero aquí se presentó como que yo soy esto, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Cuando allá solo se quedó en yo soy, a nosotros nos explicó todo lo que Él era. Y en esas palabras tenemos que permanecer nosotros. ¿En cuáles? En que Él es el camino. Nosotros no tenemos otro camino. En que Él es la verdad absoluta. No hay otra verdad. Dios no tiene verdad relativa. Él es absoluto. Esa palabra tiene que permanecer en nosotros. Nosotros permaneciendo en Él y sus palabras permaneciendo en nosotros, entonces podemos pedir lo que querramos. Dice, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Luego de que permanezcan en Él y sus palabras permanezcan en nosotros, podemos pedir lo que querramos. Pidamos lo que querramos. ¿Qué es pedir cualquier cosa? ¿Qué cosas se pueden pedir? Mis amados hermanos, cuando usted conoce a Dios, entonces usted pide para la vida. ¿Qué es pedir para la vida?
No es la vida de vanidad, no, 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 no. Pedir para ser la expresión de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo vivo yo? De manera tal que pueda ser un testimonio andante de que Cristo se está formando en mí, mi vida, para la vida. ¿Cómo puedo pedir yo aquello que honre y glorifique a Dios? Aquello que dé honra a Dios a través de mí, aquello que glorifique a Dios a través de mí es lo que voy a pedir. ¿Y Dios tiene cuidado de todos nosotros? Claro que sí, mis amados. No dijo que si los pájaros comen, nosotros más, porque éramos sus hijos. Si los lirios de los campos se visten, nosotros más, porque somos sus hijos. Así que Dios tiene cuidado de todos nosotros, los que nos desviamos en vanidades. Somos nosotros a pedir cualquier cosa, a pedir para un deleite carnal, a pedir para un deseo que nace en la mañana pero que muere en la noche porque es efímero. Lo de Dios permanece eternamente. ¿Puede pedir usted salud? Claro que podemos pedir salud en la voluntad de Dios, porque también tenemos que tener la madurez y no crea que esto es un tema fácil de asumir, pero con la madurez tenemos que irlo asumiendo. Todos tenemos que estar conscientes de que hay un tiempo para vivir y un tiempo para morir. En la voluntad de Dios, claro que podemos pedir salud, pero no alterando el hecho de que tenemos un día para nacer y un día para morir. ¿Cuántos días, cuántos años? Eso no lo sabemos. Pero claro que podemos pedir salud. Todo lo que signifique que nosotros podamos glorificar al Padre, entonces Dios lo va a responder. Dios no va a responder. Mis amados hermanos, Dios no está comprometido en responder cualquier oración. Dios solo está comprometido. Él es fiel a responder todo lo que está en su voluntad. Todo lo que está en su voluntad, Él lo va a responder. ¿Y dónde está la seguridad de nosotros? En que nosotros tenemos que permanecer en Él. A medida que podamos permanecer en Él, entonces le conoceremos. Y como le vamos conociendo, sabemos qué es lo que le podemos pedir. ¿No acaso usted, cuando conoce a su Padre, usted sabe qué cosas le puede pedir y qué cosas no? Algo así. ¿O no saben sus hijos qué cosas le pueden decir y qué cosas no? Le aseguro que usted como hijo en algún momento supo que había cosas que usted le podía pedir a su papá y su papá se las iba a dar. Pero habían otras que usted estaba seguro que sí usted las podía pedir, pero no se las iban a dar. Porque usted conocía a su Padre. Exactamente. Podemos tomar este ejemplo para hablar de qué es lo que le podemos pedir a nuestro Padre. ¿Cómo le podemos pedir? Conociéndolo a Él. Mis amados hermanos, y eso Dios lo va a escuchar. Por causa de permanecer en Él. Y como le conocemos, entonces podemos pedir con toda confianza. Dios va a escuchar y Él dice, Él va a responder. Tenga la seguridad que Dios va a responder. Dios va a responder por su vida. Dios va a responder por la familia. Dios va a responder porque Él está comprometido con la vida que le entregó para que usted la pueda desarrollar a lo largo de los años de vida que le toquen transitar sobre la tierra. Él está comprometido con su familia porque Él sabe que su familia es la extensión generacional del reino aquí en la tierra. Dios está comprometido a responder todo lo que usted y yo pidamos, y todo lo que nosotros vamos a pedir tiene que estar en Él, en su voluntad. Si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, entonces podemos pedir cualquier cosa.
¿Qué es lo primero entonces que podemos pedir? Preguntará usted en la oración. Pues que podamos permanecer en Él y que sus palabras puedan permanecer en nosotros. ¿Cómo podemos pedir que sus palabras permanezcan en nosotros? Pidiendo sabiduría, entendimiento, revelación, luz, porque cada vez, en algún momento lo he dicho, todas las respuestas que Dios nos va a dar vienen a manera de luz. ¿Qué significa esto? Que Dios va a traer iluminación sobre algo, sobre una situación que usted esté pasando. En la voluntad de Dios, Dios se lo va a iluminar y usted va a decir, wow, no lo había entendido, ahora lo entiendo. Las respuestas de Dios siempre vienen a manera de luz porque ya Dios habló. Lo que pasa es que nosotros, como no tenemos toda la claridad en el momento, entonces no la vemos. ¿Y cómo entonces la vemos? Cuando Dios nos ilumina, ahí está la respuesta. Dice, ya Dios habló, solo que yo no lo había visto, no lo había entendido, pero ya Dios habló y sus palabras deben permanecer en nosotros. En esas palabras nosotros, mis amados hermanos, tenemos que permanecer. Por favor, no permanezca en las palabras que le hablan otras personas. No permanezca en lo que escucha. Porque si usted escucha ahora mismo, hay una total confusión. En el mundo hay una total confusión. El mundo está confundido, no se sabe si el virus fue provocado, si el virus vino de la manera que lo dijeron. El mundo está confundido. La gente no sabe qué hacer con su vida. No, por favor, no pongamos nuestros oídos en esas palabras. Esas palabras traen miedo. Esas palabras nos agarran en grandes temores. Esas palabras nos permiten entonces que más bien nos escondamos, nos aislemos, porque son palabras que no vienen a traer vida, que no vienen a traer paz, que no vienen a traer seguridad. En cambio, las palabras de nuestro Señor, sí, porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es la paz, Él es la justicia, Él es el amor. Él es. En esas palabras tenemos que permanecer nosotros, usted y yo como hijos de Dios. Entonces nos tenemos que aprender a educar en cuáles palabras estamos permaneciendo nosotros. Cuáles son las palabras que al levantarnos llegan a nuestra mente. ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué es lo que usted recuerda? ¿Quién le habló? ¿Quién le dijo? Le aseguro que a lo largo de este tiempo que hemos estado en cuarentena, en alguna noche usted se ha acostado pensando en palabras que ha escuchado de otros y usted usted no ha podido dormir porque le vino un gran temor, le vino un gran miedo, porque usted escuchó palabras. A mí también me ha pasado y en eso me educo. En que yo misma digo, ya va, esto dice él, pero esto dice Dios. Y yo decido creer lo que Dios dice. Él es vida, Él es verdad, Él es paz. No puede venir una palabra que sea de Dios a traer miedo a mi vida, a traer temor y a traer confusión. Si alguien viene a hablar de parte de Dios, aunque sea una corrección, en mí tiene que haber paz. Si alguien viene a hablar de parte de Dios, una palabra tiene que traer vida a mi vida. Las palabras de Él son las que tienen que permanecer en mí. Y allí es donde nosotros entonces, cuando vamos a la oración, no vamos con el sufrimiento de las palabras que me dijeron otros. Tal vez vamos y le decimos, Señor, yo tengo miedo, pero tu palabra es la verdad. Tu palabra es la vida. No hay algo que tú estés improvisando en este tiempo. Mi vida
no está improvisada en tus planes. Así que yo ahora mismo necesito, Espíritu Santo, entrar en el proceso de entendimiento y de claridad para saber la voluntad que tú has establecido para mi vida y que yo pueda permanecer en esto. Mis amados hermanos, ciertamente por la fe creemos que en Cristo está cumplido todo. Esto no significa que todo lo entendemos. Vamos entendiéndolo día a día. Vamos entendiendo paso a paso a medida que el Espíritu y nosotros a través de la oración vamos pidiendo luz, entendimiento. Pero no podemos dejar que nuestra vida permanezca en las palabras de otros. Que otro me hable y yo permanezca en eso. Porque normalmente nuestra vida está en una inestabilidad emocional. Escuchando las palabras de otros, nuestra vida entra en una inestabilidad emocional. Ayer escuchamos una palabra y tuvimos fe, pero hoy escuchamos a otra persona decir y ya nos agarró el temor, el miedo. No, Señor, eduquémonos en permanecer en las palabras del Señor, en permanecer en Él. En Él estamos seguros. Aún en el tiempo de aflicción, en Él estamos seguros. Por favor, esto se lo dirijo a alguien especial que ahora mismo está en la transmisión o la va a escuchar. Deja de escuchar las palabras de otro. En mi espíritu tengo una fuerte inquietud de decirte, deja de estar poniendo tu vida en las palabras de otras personas. Esas personas te van a llevar a un estado deplorable emocional, psicológico y te están socavando tu permanencia en la verdad eterna. Tú estás en Cristo, ese es tu lugar. Por gracia Él te llevó allí, pero ahora te toca a ti tener la educación de permanecer en la única verdad y palabra, Cristo Jesús. Deja de estar escuchando lo que otros hablan y que tu vida se esté rigiendo por lo que otros están hablando. No, tu vida y mi vida como hijos de Dios que estamos en la casa del Padre, solo la vamos a regir por lo que el Padre ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, y que cada día por medio de su palabra, por medio de aquellos que Él usa para hablarnos en palabra, nuestros maestros, nuestros pastores, aún nuestros profetas, nos llevan a entender a través de la luz que debemos permanecer es en la palabra del Señor. Sus palabras son las que tienen que dirigir nuestras vidas, no las palabras de otros. Por eso nuestra oración no está dirigida al temor y al miedo, a la confusión que nos puedan, que a la que nos están llevando todas esas palabrerías de todas esas personas. Nosotros estamos dirigidos por las palabras de nuestro Señor que permanecen en nosotros. Usted permanece en Cristo y las palabras de Cristo deben permanecer en usted. Que tenga que suceder en el camino, lo que tenga que suceder, no lo sabemos, pero usted tenga la seguridad de que usted está en Cristo. No sé lo que vaya a suceder en el transitar de nuestras vidas, pero sí tengo la seguridad de que en Cristo todo me ayuda a bien, porque estoy en Él y su palabra en mí es más fuerte y más poderosa que cualquier otra cosa que alguien me pueda estar hablando. A eso vamos a la oración, con la plena seguridad de lo que nosotros somos en Cristo y de las palabras de Él en mí. Y nos desarrollamos y creemos solo en lo que Él ha hablado. ¿Le parece entonces si oramos entendiendo
que Él es nuestro todo y que nosotros estamos en Él. Por favor, entonces, únase conmigo a esta oración. Padre, gracias te damos por la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo. Esa obra grandiosa y gloriosa que no solo nos trajo salvación, sino que nos afirmó en nuestra identidad lo que somos. Somos tus hijos, Señor. Y en esa plena confianza de que somos tus hijos, nosotros sabemos el lugar donde estamos, sabemos cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar, Señor, no está en lo que otras personas dicen, no está ni siquiera en lo que el sistema está diciendo o haciendo. Nuestro lugar está en ti. Y esa es nuestra confianza, que nuestro lugar está en ti. Y en esa confianza, en esa fe de saber que nosotros fuimos trasladados a ese reino glorioso de luz, a ese reino inconmovible, nosotros permanecemos en esta tu casa espiritual, Señor, donde tú habitas y nosotros contigo. Allí nosotros, Señor, entonces te vemos como un padre, te escuchamos hablar de lo que tú eres, porque Jesús lo dijo: yo no hablo nada que no haya escuchado a mi Padre. Entonces así debemos hacer nosotros. Ayúdanos a entender, ayúdanos a tener la sabiduría, la comprensión, la luz que necesitamos para que podamos hablar solo lo que te hemos escuchado hablar de ti. Y todo lo que hemos escuchado hablar de ti está ya definido en una persona, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el escritor de los Hebreos en el capítulo 1 lo declara: antes tú hablabas de diferentes formas, pero ahora tú hablas por tu Hijo. Todo lo concentraste en tu Hijo, y en esa palabra de verdad debemos permanecer nosotros. Nosotros, como decía David en su salmo, podemos estar pasando por un valle de tinieblas, de oscuridad, pero nosotros estamos confiados en que tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Que cuando venga, Señor, la angustia, que cuando venga, Señor, el temor, tus palabras afirmen el lugar donde nosotros estamos. Tus palabras vengan a recordarnos que nosotros estamos en ti y que tú eres la vida. Que nosotros estamos en ti y que tú eres la verdad. En eso nosotros confiamos, Señor, en lo que somos, en ti y en las palabras que tú a través de nuestro Señor Jesucristo has declarado y que nosotros debemos permanecer en ella. Yo oro, Señor, para que los hijos, porque creo por tu voluntad, que los hijos tuyos, que la iglesia tuya está siendo preservada y que ciertamente no hay plaga que toque lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque estamos siendo preservada tu iglesia. A tu iglesia nadie la puede acabar. A tu iglesia, Señor, nadie la puede desaparecer. Y en esta generación nos tocó a nosotros ser la expresión tuya aquí en la tierra. Así que oramos para que en la prudencia nos podamos conducir. En ti podamos permanecer en salud, que la provisión de lo que necesitamos, Señor, comida, vestido, tú la puedas añadir conforme ya tú lo has establecido, pero que mayormente nosotros como tus hijos, Señor, podamos entender lo que tú estás haciendo con tu iglesia en este tiempo, que lo podamos entender para que podamos, Señor, cumplir el plan que tú nos asignaste en esta temporada. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos.
Gracias te doy por aquellos, Señor, que han permanecido fiel a pesar de la aflicción. Gracias por aquellos que no han dudado nunca de tu palabra. Gracias por aquellos que aún dudando han permanecido. Muchas gracias, Señor. Yo sé que en ti todo obra para bien. Gracias, Padre. Amén. Bueno, vamos a saludar a los que se pudieron conectar. Rocío, Yajaira Gallardo, qué gusto. Sofi, Ángelis, Sara, Roseni, qué bueno. John Jairo, qué bueno. María, qué bueno. Mi mamá Pastor Oneida, mi amado Pastor José, qué gusto poder saber de ustedes. Qué bueno, Miriam, todos los que se han podido conectar, Francelis, qué gusto. Todos aquellos que se han podido conectar, gracias. Por favor, oremos. Estemos orando. La oración es parte de una herramienta poderosa para los hijos de Dios, porque a través de ella el Espíritu de Dios nos puede traer entendimiento. Y entre mayor entendimiento, más respuestas concretas recibiremos a nuestra oración, porque será una oración no de emoción, sino de la convicción plena de lo que usted es. Usted es un hijo de Dios y usted debe orar así. Un hijo de Dios que se debe a su Padre. No un hijo de Dios que su Padre se debe a usted. No. En algún momento quizás vamos a tocar lo que significa el propósito eterno y por qué a través de los años en la tradición han colocado al hombre como el centro y que Dios tiene que obedecer al hombre. No. Pero en el nuevo pacto todo es de Él, por Él y para Él, y nosotros estamos incluidos en eso. Somos de Él, para Él y por Él. Somos nosotros los que nos debemos a Él. Gracias a todos por conectarse, a los que se pudieron conectar, a los que lo van a escuchar luego. Gracias por tomarse el tiempo. Les recuerdo sus ofrendas, su generosidad, para que nosotros podamos seguir en este avance, en esta expresión. Creo que la obra de Dios en nosotros debe expresar toda la buena naturaleza de la que somos partícipe, y parte de eso es extender nuestras manos al necesitado, nuestras manos a llevar comida a aquellos que la necesitan. Así que por favor no deje de ofrendar. Allí está viendo cómo lo puede hacer a través de transferencias, pago móvil, y si está fuera de Venezuela, por favor escríbanos a ese número de WhatsApp y le estaremos indicando cómo lo puede hacer. Agradezco a todos los que se han conectado. Espero que hoy hayamos sumado un punto más a la edificación y a la madurez de nosotros. Por favor le pido, ya dejemos de orar por sentimentalismos. Eso nos está desgastando emocionalmente. A todos. Se los hablo por experiencia propia. Dejemos de orar por sentimentalismo, por emociones. Cuando hablo de sentimentalismo hablo cualquiera, sea porque tenemos rabia, sea porque tenemos dolor, sea porque tenemos tristeza, sea porque tenemos amargura. Todo eso es sentimiento, emocionalismo. Eso nos desgasta. Vayamos a la oración sabiendo que usted está en Cristo, pero que se eduque usted en que esas palabras tienen que permanecer en usted, y pidamos en la voluntad de Dios y Dios lo va a conceder. Créame que sí, créame que Dios va a conceder todo lo que esté en su voluntad para su vida, porque Él está comprometido a que usted y yo llevemos a cabo el plan que nos asignó aquí en la tierra. Y eso tiene que orar usted para que se le venga toda la claridad de cuál es su asignación. Y cuando usted tenga la claridad también de su asignación, usted también va a saber qué va a pedir, por qué lo va a pedir y qué va a hacer con lo que Dios le ha entregado. Gracia y paz a todos en Cristo Jesús.
Saludos a todos. Les amamos, les extrañamos, aquellos que no hemos podido conectar de nuestra casa, Ciudad de Dios, pero están en nuestras oraciones permanentes. Dios está con nosotros y en nosotros. Gracia y paz.